Meeting is being recorded. Bueno, buenos días. Mi nombre es María Bermúdez. Yo soy ayudante técnica de la carrera de técnicos en hemoterapia de la Facultad de Medicina. Y en el día de hoy voy a compartir con ustedes el teórico de bioseguridad en el banco de sangre. Para comenzar por una definición, la OMS la define a la bioseguridad como un conjunto de normas y medidas que están destinadas a proteger tanto al paciente como al personal de la salud frente a cualquier riesgo biológico, químico, ambiental o físico a los que estamos expuestos, y además establece protocolos a seguir en caso de que suceda un accidente de algún tipo de estos. Compromete entonces a toda persona que se encuentre en el ámbito asistencial. Por lo tanto, es muy importante mantener lo que llamamos las buenas prácticas de laboratorio en pro de disminuir estos riesgos o de saber qué hacer frente a un accidente laboral. La bioseguridad cuenta con tres principios básicos. El primero de ellos es la universalidad. Las medidas están destinadas a todas las personas, independientemente de si conocemos su serología o no. La sangre y los fluidos corporales siempre debemos considerarlos potencialmente infecciosos. El segundo principio es el uso de barreras. Con esto evitaremos el contacto directo con el material contaminado, con sangre o con fluidos, y vamos a utilizar materiales para esto que se interpongan en el contacto directo con estos materiales. Y por ejemplo, dentro de los más usados tenemos los gorros, tapabocas, guantes, sobre túnicas. Y por último tenemos la eliminación del material contaminado, que son un conjunto de dispositivos y de procedimientos en los cuales se elimina el material contaminado para que su descarte no genere riesgos. Por lo tanto, la bioseguridad abarca tanto medidas de prevención de accidentes como medidas destinadas a disminuir las consecuencias en caso de un accidente con exposición a sangre. Para seguir en la línea de la prevención, debemos entender a esto como un proceso bastante complejo que involucra un conjunto de medidas y actividades que están destinadas a evitar o a disminuir los riesgos de una determinada situación. Se requiere efectiva información, comunicación, prácticas seguras, eh, y además de que nos brinden y que usemos el equipamiento de protección que está destinado para esto. Existe un manual de bioseguridad que establece normas o son reglamentos a seguir como medidas de prevención y de control que están encaminadas a garantizar nuestra seguridad, ¿tá? Estas medidas deberán operarse por parte del personal, también para lo que es la infraestructura y las instalaciones, el manejo del material de trabajo, la manipulación de microorganismos infectantes. Nos va a indicar cómo se debe transportar el material o las sustancias infectadas, qué hacer frente a accidentes o a exposiciones con material contaminado. También cómo nos manejamos con aquellas personas ajenas al ámbito hospitalario que ingresan al servicio, cómo debe manejarse el personal encargado del descarte de residuos, y también establece el registro y los informes de los accidentes laborales. Bien, cuando hablamos de un accidente por exposición a sangre, nos referimos a todo contacto involuntario o inesperado con sangre o con fluidos corporales, los cuales entran en contacto con tejidos, ya sea por una punción accidental o por el contacto de estos con las mucosas, ¿tá? Hay varios factores que influyen en la probabilidad de una infección, como puede ser la prevalencia del agente infeccioso en la población, del tipo de accidente, ¿tá? No es lo mismo una punción con alguna aguja que la salpicadura o una erosión, y la carga del agente infeccioso, ¿tá? De tener presente también que es un evento repentino, provoca una situación de estrés y de crisis, por lo cual se debe actuar siempre con calma, pero siendo rápidos también. Y para esto los servicios deben mantener o deben contar siempre con un manual de procesos o de protocolos de actuación
tener un referente designado. Los funcionarios deben de estar capacitados para saber qué hacer en estas situaciones y también disponer de kit de tratamientos o una institución de referencia para recibir la atención. En esta tabla se muestran lo que son los accidentes por exposición a sangre más frecuentes en el banco de sangre. Básicamente es por manejar jeringas y agujas, por recolectar la sangre, en lo que es el fraccionamiento, en la preparación de los hemocomponentes, mismo en el procedimiento de flebotomía, o sea, en la extracción del donante de sangre, y después manejar los residuos y los recipientes que tienen material contaminado. Y bueno, porque justamente trabajamos tanto con donantes como pacientes y la mayoría de las veces desconocemos su carácter serológico. Em, en este cuadro se ven varias de las sustancias a las cuales nosotros estamos expuestos. Estas son solo algunas de varias que hay, pero muchas de ellas son de uso diario en el banco de sangre. Por lo tanto, es imprescindible mantener estas buenas prácticas de laboratorio para prevenir cualquier tipo de accidentes. Y acá les muestra cuáles son los efectos sobre la salud de cada una de estas sustancias. Bien, entonces cuando estamos frente a un accidente con exposición de sangre, como dijimos, debemos estar capacitados y familiarizados con los protocolos de actuación o de saber quién es nuestro referente en el sector para actuar de forma inmediata. También existen lo que llamamos POEs, que son protocolos operativos estandarizados, que incluyen las medidas de seguridad a seguir en el caso de tener algún accidente o de cómo desarrollar cada técnica y procedimiento para disminuir el riesgo de estos accidentes. Cuando se aplican correctamente, como dice ahí, permite que los procedimientos se realicen de manera correcta, disminuyendo al mínimo la probabilidad de contaminación o de malos resultados, y también ayuda de forma preventiva para la exposición del personal del laboratorio a que se enfrente a esos agentes biológicos. Bien, como dijimos, depende un poco también del tipo de accidente que tengamos. Entonces, cuando nosotros nos enfrentamos a una situación de punción con alguna aguja o que nos cortamos con algún objeto cortopunzante, lo que vamos a hacer es lavar inmediatamente la zona lesionada con abundante agua y jabón, permitiendo el sangrado de la herida por unos minutos. Luego vamos a realizar la antisepsia en la herida con alcohol al 70% y vamos a cubrir con una gasa estéril. En caso de que el accidente haya tenido algún contacto con las mucosas, vamos a lavar con abundante agua o suero fisiológico, pero en este caso no vamos a utilizar desinfectantes y en ambos casos vamos a dar aviso inmediatamente al encargado del sector. ¿Tá? Esta gráfica acá son algunos datos extraídos del manual de gestión operativa de ACE, es del año 2016, que muestra cómo el riesgo de infección es de 0,3 a 0,4% en el caso de una punción con residuos contaminados con VIH, del 10% en el caso de haber estado infectado con el virus de la hepatitis C y entre un 15 y un 40% con el virus de la hepatitis B. Un dato no menor es que en Uruguay ya hace algunos años se incluye como de carácter obligatorio en el esquema de vacunación la vacuna contra hepatitis B. ¿Tá? Y además, por un decreto del Ministerio de Salud Pública, que es este que se menciona acá, la vacuna es obligatorio para todos los trabajadores de la salud, estudiantes de la universidad y para obtener el carnet de aptitud física. O sea que este número también puede disminuir en realidad a la actualidad. Bien, como dijimos, cuando hablamos de buenas prácticas nos referimos al conjunto justamente de prácticas o de procedimientos de trabajo estandarizados o a un código de prácticas que se aplican a todo tipo de actividades con agentes biológicos. Incluye tanto comportamientos generales como las mejores prácticas de trabajo y los mejores procedimientos técnicos que siempre deben observarse en el laboratorio y realizarse de manera normalizada. ¿Tá?
Las mejores prácticas incluyen comportamientos que son indispensables para facilitar las prácticas de trabajo seguro y controlar los riesgos biológicos. ¿Tá? Por ejemplo, no se deben guardar alimentos, bebidas ni artículos personales en los que son las heladeras de laboratorio. Las actividades como comer, beber, cepillarse los dientes deben realizarse fuera del sector. El correcto lavado de manos antes y después de manipular materiales de laboratorio o de la atención de donantes o de pacientes. Siempre asegurarse contar con todo el material necesario previo a realizar cualquier trabajo, incluyendo el equipo de protección personal y desinfectantes. Los suministros a su vez deben almacenarse en un lugar seguro y fácil de manipular. Debemos respetar siempre las etiquetas o los carteles y el descarte del material según el riesgo biológico, mantener siempre la zona de trabajo ordenada, libre de cualquier objeto, sobre todo los objetos cortopunzantes y materiales no esenciales, y el uso de guantes al manipular los materiales, el retiro de estos, o sea, el retiro de los guantes al terminar el trabajo y no utilizar los guantes cuando usamos objetos en común, como pueden ser celulares, teléfonos, abrir o cerrar puertas. ¿Tá? Ahí no debemos tener los guantes puestos. Bien. El lavado de manos es una acción importante e indispensable que debe ser ejecutada siempre previo a la atención de pacientes, de donantes o de cualquier procedimiento que vayamos a hacer y luego de retirado los guantes también. Estos son los pasos a seguir para un buen correcto lavado de manos, que después pueden leerlo y practicar también en sus casas. Bien. Ahora hablando un poco de lo que es el material contaminado en el laboratorio, ustedes van a encontrarse con materiales que son descartables y materiales reutilizables, ¿tá? Y con residuos que podemos clasificar en residuos biológicos peligrosos y en residuos sanitario común. El residuo sanitario peligroso es todo residuo sanitario que constituya un riesgo potencial o real para la salud o para el ambiente. Pueden ser de carácter infeccioso, corrosivo, reactivo, explosivo, tóxico, inflamable, cortopunzante o radioactivo. Y el residuo sanitario común se asemeja mucho a lo que son los residuos urbanos o a los que tenemos en casa y que no cumple con ninguna de las características que dijimos de los residuos sanitarios peligrosos. Bien, los residuos biológicos entonces son elementos que contienen materia orgánica, ya sea sangre, fluidos corporales, por ejemplo, las gasas, los algodones, la pipeta, los guantes, las bolsas colectoras de sangre. Todo este tipo de material siempre se va a descartar en lo que son las bolsas rojas o contenedores rojos, como ven acá en la imagen. A su vez, esto va a tener un logo de la bioseguridad, que es este que ven acá, indicando que son residuos biológicos infecciosos. Los residuos cortopunzantes, justamente por sus características, pueden dar origen a un accidente de tipo penetrante. Son, por ejemplo, las lancetas, las agujas, las hojas de bisturí o cualquier otro elemento que por las características pueda lesionar y cortar. ¿Tá? Estos van a descartarse en contenedores rígidos, como ven estos dos acá, que se encuentran sobre las mesadas o junto a los sillones de donantes. Tiene una tapa de seguridad y una línea que indica el máximo, la máxima cantidad de material aceptado. Acá no se logra distinguir muy bien, pero cada uno de estos está marcado. A su vez hay distintas modalidades y tamaños. Lo importante es que jamás descartemos un objeto cortopunzante en cualquiera de estas bolsas o la dejemos libre en la mesada o en cualquier otro tipo de material. Siempre van en descartadores rígidos con tapa. Y después los residuos sanitarios comunes no suponen un riesgo biológico, por lo tanto podemos descartarlos en bolsa negra y como dijimos son por ejemplo papel, cartón, restos de alimentos, etcétera. A su vez, todos los residuos generados en el ámbito hospitalario siguen una ruta sanitaria que tiene diferentes controles y una gestión interna y externa, que si quieren conocer un poco más de esto, pueden acceder a este manual de residuos de ACE, donde van a encontrar información bastante interesante y conocer cuáles son los residuos que
se reutilizan, cuáles son los que van a una incineración y qué es lo que se hace con ellos. Bien, formando parte también de la bioseguridad están los equipos de protección personal que se definen como EPP, lo cual es importante conocer el orden de colocación de cada uno de material, así como el orden de retiro para disminuir el riesgo de propagación de infecciones. ¿Ah? Esto lo pueden leer más o menos. Fue bien conocido en la época de COVID, pero siempre es importante tenerlo en cuenta para, bueno, disminuir los riesgos de contaminación. Bien, y por último, cuando se enfrenten a pacientes que están en condiciones de aislamiento, van a ver que fuera de la habitación se colocan estas cartillas como método de precaución del aislamiento. ¿Va? Dependiendo de ese tipo de aislamiento, se le otorga un color y en ellas van a estar las indicaciones sobre qué hacer o qué vestimenta utilizar como indicaciones para manejarse con el paciente también. ¿Ah? Estas son algunas fotos de las más frecuentes de encontrar. Lo que es la cartilla roja nos habla de precauciones de contacto, o sea, eh, hay riesgo de contaminación a través del contacto con las superficies contaminadas. La verde por gotitas y la azul por condiciones aéreas, contaminación aérea, perdón. Está. Hay otras, como les dije, estas son las más frecuentes de encontrar. También está bueno que se familiaricen con esto, pero si no recordamos qué hacer en cada uno de los casos, siempre leerlo antes de entrar a la habitación con el paciente. Bueno, y esta es la última diapositiva. Como siempre les digo, esto es una aproximación al tema. Les voy a dejar la bibliografía recomendada para que puedan profundizar con la lectura y cualquier consulta tenemos el canal de Eva o mi mail por si quieren contactarme. Muchas gracias.